Bendiciones, mis hermanos, por este medio, su hermana Johanna Ramírez, aquí compartiendo en su espacio Mujeres que florecen en todo terreno. De verdad que, como siempre, para mí es más que un privilegio compartir con ustedes este momento tan especial donde conocemos el testimonio de mujeres valientes, mujeres esforzadas, mujeres guerreras, mujeres virtuosas que han sido levantadas por la mano de Jehová y que han decidido contar su testimonio por medio a esta plataforma. De verdad que espero que el testimonio de hoy sea de gran bendición para la vida de ustedes, porque sé y estoy segura que lo será para mi vida. Hoy tenemos una invitada muy especial que la vamos a conocer en breve. Dios le bendiga y en breve continuamos. Mis queridos hermanos, aquí estamos con nuestra invitada de hoy, una invitada muy especial para mí, mi hermana, amiga compueblana, Hilda Almanzar. Es en estos momentos la directora del Ministerio de Asistencia Social de la Iglesia de Dios Central, Catedral del Espíritu Santo. Nuestra iglesia, ahí con nuestro querido pastor Julio César Martín y la pastora Diana Núñez. ¿Cómo te sientes, Hilda? Bienvenida a este nuestro espacio, Mujeres que Florecen en todo terreno. Muchísimas gracias, Johanna. Es un placer para mí estar con todos ustedes. Y mucho más saber que tengo la oportunidad de contar algo de las tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida. Así que muchísimas gracias por recibirme en este espacio tan acogedor, tan especial y tan lindo. ¿Qué te puedo decir? Dios está en el asunto. Gracias por recibirme. Gracias a ti por aceptar la bendición. Todo un reto, de verdad, porque como conversábamos fuera de cámara, todavía hay personas que sienten pena, vamos a decir, de contar al público lo que Dios ha hecho en su vida. Y para mí es de valiente aquellos que deciden sí contarlo. Y déjame decirte algo, yo creo que esa es la manifestación de la sanidad de Dios y de la transformación de Dios y de la mudanza que Dios hace en nosotros cuando nacemos de nuevo a través del Evangelio. Amén. Amén, así es. Yo creo que desnudarte delante de las demás personas y expresar con tus palabras lo que Dios ha hecho en tu vida es hacerle sentir a los demás que Dios sigue siendo soberano sobre tu vida. Y que el contar quizás las cosas oscuras que quizás mucha gente no conoce de ti, que tú pasaste, le puede ayudar a muchas, especialmente a muchas damas, a salir del problema. Y yo creo que Dios lo hizo conmigo y lo seguirá haciendo con muchas de ellas. Amén, 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 claro, porque hay personas que hoy nos ven, ¿verdad? A través de las redes sociales, nos ven allá en la iglesia ministrando y dicen, bueno, esas personas nunca tuvieron problemas, me imagino que toda su vida fue color de rosa, todo fue maravilloso, todo fue muy excelente. Y la verdad que te digo que en mi caso, yo sé que en el tuyo también me siento súper privilegiada de haber pasado tantas cosas hasta que Dios me encontrara, porque fue el que me encontró, yo no lo busqué. Amén. Amén. Entonces, en tu caso, Hilda, cuéntame dónde naces, cuéntame tu familia, de tus padres. Vengo de una familia matriarcal. Mi mamá es madre soltera, soy la mayor de 3 hermanos y crecí en un hogar un poquito complicado porque mi madre, una mujer muy esforzada, muy valiente, pero quizás con la poca formación de cómo ver a una niña que lo que quería hacer era vivir del arte,
crecer en este mundo que ella misma desconocía. Y había una palabra, Johanna, que mami decía por desconocimiento, que marcó mucho mi vida, y fue la palabra "tú estás loca". ¡Wow! Esa palabra fue una palabra que marcó mi vida. Cada vez que quería hacer algo en el arte, me gustaba bailar, Me consta, crear, diseñar, todo lo que era la parte del diseño a mí me gustaba. Pero en mi época, para mi madre, eso era algo fuera de, vamos a decir, de moda. No le gustaba. Y mi mamá empezó a decirme, "tú estás loca", y mis hermanos empezaron a llamarme loca. Lo que para muchos era una virtud, para mi familia era un problema. Amén, amén. Y eso me marcó. Me marcó hasta un punto de que yo tuve que luchar contra eso y crecer. Incluso crecí sin mi papá. Mi papá y yo duramos prácticamente 15 años sin vernos, viviendo Fuerte. en el mismo lugar, porque soy Fuerte. oriunda de Villa La Mata. A mí mucha gente Claro, me me conoce. consta, ¿verdad? Claro, mi pueblo al cual amo y al cual bendigo en el nombre del Señor. Amén. Crecí ahí, mi papá estaba cerca de mí, pero a la vez estaba tan lejos. Pero ¿y por qué esa relación tan distante, viviendo en el mismo lugar? Porque llegó un momento donde mis padres se armaron en disputa, uno y otro, y se olvidaron de que había una hija en el medio y que esa hija necesitaba tanto a la madre como al padre. Entonces, al olvidarse de eso, empezaron a surgir palabras: él no es bueno, él no te educó, él no te dio nada, él no sirve para nada, él es malo. Entonces yo empecé a recibir todo esto y empecé a alejarme de mi papá. Pero mi papá también tenía una mala actitud. Era que cuando yo me acercaba a él siempre era: no tengo dinero, Wow. no te acerques a mí, no tengo dinero, ¿a qué tú haces aquí? Una niña de 7 años, apenas con 7 años decidí no volver a ver a mi papá. Dije, hasta aquí llegué, me alejo de él. Esa fue una de las razones por la cual yo tuve mucha dificultad en mi vida. O sea, entiendo que tú lo hacías incluso cuidando tu parte emocional. Sí, Porque llega un momento en que tú recibes tanto rechazo que ya tú lo que haces es que decides apartarte y decides no amar. Y eso pasa en todos los ámbitos de nuestras vidas. Y cuando yo digo que decidimos no amar, no significa que esa esencia del amor no esté en nosotros, sino que ya nosotros nos cohibimos de manifestar Así ese es. amor. ¿Por qué? Porque lo ven muchas veces como algo que no tiene importancia, porque nosotros, cuando tenemos esa esencia del amor, de la cual nosotros hemos heredado de nuestro Padre Celestial Dios, Amén. nosotros eso no nos lo puede quitar nadie, porque es una esencia. Pero llega un momento en que nos inhibimos y decidimos no manifestarlo. Y de verdad que nos hacemos mucho daño con eso. Sí, a un nivel que tú empiezas entonces a buscar refugio en los brazos equivocados. Eso pasó conmigo. Me casé estando en la universidad con muchos sueños, muchas ideas ya plasmadas en mi corazón, pero entonces la única alternativa que vi fue casarme, sin querer hacerlo, porque yo tenía otros sueños. Me refugié en esa persona, me casé muy enamorada, a un nivel que yo decía que solamente esa persona era la que iba a pasar por mi vida y que de ahí hasta que la muerte nos separe. Pero entonces la falta de mi papá, la falta de un padre, me hizo crear una dependencia a las demás personas y convertirme, Johanna, en un ser humano sin identidad. Tan terrible que yo era lo que el otro quería. Yo mis sueños se los dejaba a otro. O sea, tú llegabas a donde mí y tú decías, bueno, lo que tienes que hacer es esto. Y yo tenía una idea concebida, yo lo cambiaba inmediatamente porque yo quería complacerte a ti. Yo no tenía identidad, yo perdí totalmente identidad. ¿Por qué? Porque la lucha que mi mamá tenía con mi papá, la dejadez de mi papá, marcaron mi vida de una forma negativa. Wow. Tanto así que cuando me casé tuve que aguantar situaciones en mi matrimonio que yo decía, Dios mío, ¿cómo una mujer puede aguantarlo? El problema era que yo no dependía de mí, yo dependía de esa persona y eso me marcó. O sea, ya había ahí incrustado un espíritu de dependencia. Claro que sí. Y eso realmente también nos hace mucho daño a nosotros como seres humanos. Y mira el primer terreno que te toca a ti vivir, ¿verdad? Con 7 años, con tu madre.
y queriendo desempeñarte en el don y el talento que Dios te da, que ahí inicia ¿verdad? Iniciamos la parte de la historia, y entonces cohibiéndote también de eso que quizá podía ser un escape para la situación que tú estabas viviendo. Entonces también cohibiéndote por el hecho de que todos en tu alrededor pensaban que tú estabas mal. Sí. Entonces cuando esa era tu verdad en el momento, quizás lo único que te daba felicidad, lo único que te daba paz, lo único que te daba satisfacción, y eso nos pasa a nosotros como padres. Mira, lo importante realmente de este espacio es nosotros poder no solo expresarnos como mujeres, sino también como madre, como hija, como esposa, y como esposa, perdón, y nosotros como madre tenemos una responsabilidad, y es de descubrir lo que hay en nuestros hijos, el don, el talento que hay en nuestros hijos, y por dirección de Dios, entonces ayudarlos a ellos y tratarlos de guiar, porque muchos padres tienen, o sea, los sueños de ellos lo ven reflejados en sus hijos, y no es así, porque ellos tienen sus propios sueños. Entonces, eso es algo que queremos resaltar, porque son muchos errores que cometen los padres y que llevan a que sus hijos se sientan frustrados y que fracasen entonces. Amén, así es. Es tanto así que cuando decidí entrar a la universidad, empecé en una carrera que no quería, porque quería complacer a mis padres, quería hacerme profesional, me gustaba la comunicación social, era algo que a mí me apasionaba, y lo dejé de hacer. Por el mismo tema del arte. Claro, y porque ya yo venía con la palabra de loca, estás loca, ¿qué está pasando? Eso no eres tú, eso no te va a funcionar, eso no deja dinero, se implantan incluso. Eso no es para personas como tú. No lo es. Entonces empecé a salir de mi casa antes del matrimonio. Me gustaba estar en la calle, buscando incluso cómo ayudar a los demás jóvenes, estando involucrada en los bailes, no paraba en mi casa. Mi mamá y yo teníamos problemas todo el tiempo. Yo no quería estar en mi casa, Johanna. Wow. Tanto así que yo decía, yo no tengo un lugar donde quedarme, pero tampoco tengo un padre que me pueda ayudar. Entonces mis hermanos crecieron todos teniendo a sus padres ahí. Entonces yo era la que carecía de la parte paterna. Fuerte. Entonces yo tenía que ver a mis hermanos crecer con sus padres. Entonces yo decía, Dios mío, ¿pero por qué a mí? Y me refugiaba y le preguntaba, aún siendo niña, a Dios, ¿por qué yo no tenía un padre? ¿Por qué ese padre a mí me rechazaba? Si yo me sentía que no era normal. Entonces yo decía, Dios mío, pero él me rechaza como si yo fuera una basura. No quiere estar conmigo. Y iba donde mi papá, y lo único que a mi papá y mi mamá le preocupaba era ellos en un momento determinado. Tanto así que yo les digo muchas veces a los padres o a los hombres, si ellos entendieran la necesidad que tiene un hijo de su afecto, de su cariño, de esa parte protectora, nosotras, principalmente las niñas, no llegaríamos a tener una relación donde nos maltraten, donde nos hagan sentir como una cucaracha. Así es. Porque mi esposo llegó a hacerme sentir a mí en ese momento, quien era mi esposo en ese momento, como si yo fuera una cucaracha. Me menospreciaba y yo aceptaba todo ese menosprecio. Wow. Porque no había identidad en mí. Había perdido la esencia. No, yo había perdido todo, había perdido el deseo incluso hasta de crecer. Yo había perdido el deseo que yo decía, ¿para qué estudiar? ¿Para qué prepararme? ¿Para qué hacer nada? Si como quiera la vida es la misma, te engañan, te mienten. Entonces yo venía arrastrando nadie te va a valorar, tú pensabas, no. Nadie le va a importar lo que yo haga. Y crecí con bullying. Wow. Crecí con mucho bullying. Crecí con tanto bullying que mis supuestas amigas y compañeras siempre lo hacían. Al venir de una familia de escasos recursos, yo tuve que crecer con burla, con engaño, con mentira, con falsedad. Entonces yo le preguntaba muchas veces al Señor, ¿por qué esta situación? Si tú dices que somos hermanos, que somos amigos. Para mí la amistad, Johanna, tiene un valor incalculable. Y yo fui muchas veces pisoteada. A un nivel de menosprecio también, crecí con el menosprecio, crecí con la falta de identidad, como te decía al principio. Baja estima. Una baja estima. Yo me sentía fea. Wow.
Yo tenía mi pelo largo y todo lo demás, y la gente veía en mí alguien bonito, yo no me veía, mi espejo me decía todo lo contrario. Hilda, hay un talento tan excepcional que yo deposito en ti, porque Gracias. desde que tengo uso de razón que te he visto en el arte, realmente hay pocas personas que tienen un talento tan excepcional para la danza y para lo que es el drama también, la dramatización. Entonces, llegar a menospreciar incluso eso en un momento, Sí. porque para ti me imagino que decía, bueno, pero si esto a nadie le importa, a mí tampoco me importa. Es algo fuerte. Es terrible, porque incluso tú ves a todo el mundo crecer Sí. y tú sientes que ya el tiempo te pasó, que no es necesario tú seguir. Y pasó algo en mí un día, cuando teniendo a mis 2 hijos, porque tengo 2 hermosas bendiciones que son también un milagro del Señor. Wow. A los 18 años, amando y queriendo tener todos los niños del barrio en mi casa, me voy al médico y me dicen, tú no tienes posibilidad de tener hijos. Wow. Y ahí yo empecé a preguntarle a Dios, entonces no me Otro diste golpe padre, más, otro terreno más. no me diste un padre y ahora no tengo la oportunidad de tener hijos. Y empiezo a sumergirme en una depresión, a llorar todos los días, a no querer ni siquiera salir a la calle. Duré tanto en mi pueblo que las personas pensaban que yo no vivía allá. Y era que yo no salía. Porque ya el hecho de decirme, no tienes a tu papá, tu mamá te llama loca, tus hermanos te llaman por igual, las personas que están a tu lado te menosprecian. O sea, yo tuve que luchar con todo eso. Ahí me llega la noticia de que yo no puedo tener hijos. Fuerte. Y tengo que ser operada a los 19 años de una poliquistosis aguda, donde mis ovarios se llenan de quistes a una magnitud que tuvieron que hacerme lo que le llaman una cuña o una limpieza a uno de los ovarios. Wow. Y el médico me dice, lamentablemente tú no vas a poder tener hijos. Y empiezo entonces a preguntarle a Dios el por qué. Me caso, duró 4, casi 5 años, sin ningún método de planificación para yo poder tener mis hijos. Me caso enamorada, como te dije, pensando que todo iba a salir bien, que yo podía echar el pleito y que mis hijos yo lo iba a quedar con mi esposo, que iba a ser una vida, un mundo. Entonces sucede que él no deja la calle. Él decide mejor la calle que a sus hijos, que a su esposa. Cuando ya está el milagro de que sí tienes hijos. Sí. Y los hijos llegaron, Joana, de una forma un poquito extraña. Yo no lo estaba esperando. Yo perdí un embarazo de 2 gemelos. Fue mi primer embarazo que perdí. Y cuando perdí el embarazo, vuelve el médico y me dice que yo no voy a poder concebir. Eso fue algo que sucedió. Como los hijos de la copa cunal. A los 5 años, casi 6 años, tengo a Isabel Ariana, que es una preciosa hija que tengo. Y luego a los 2 años de tener a Isabel tengo a Janiel, que es un hombre de Dios. Siempre le digo, lo llamo como el pastor de mi casa. Qué lindo. Y pensé que ahí los problemas se iban a solucionar. Pensé que ahí tener mis hijos, estar con todo iba a estar bien. Tuve que separarme del papá de mis hijos y vivir como madre soltera. Me fui a Bávaro a trabajar. Sí, yo lo recuerdo. Allá pasaron muchas cosas que lamentablemente me hirieron. Las personas viven una vida muy desordenada, yo no quería eso para mí. Creo que ahí perdí la conexión ya de verte. Sí, Entonces ya cuando nos volvemos nuevamente a tener conexión, ya tú estás en el Evangelio. sí, yo estaba En la iglesia de nuestra pastora María Sí, también. ahí. Sí. Pero cuando regreso de Bávaro, regreso a mi casa, a la casa de mi madre. Wow. Sin nada. Sin nada. No, te estoy diciendo sin nada, sin cama, Sí. sin ropa, sin nada. Y mis hijos donde mi mamá. ¿Por qué volviste? Volví porque me hicieron una propuesta y me dijeron, te vamos a pagar un sueldo de lujo para que te quedes en Bávaro. Y ese día mi hijo me llamó. Mi mamá me llamó y me puso al bebé. Janiel tenía como 3 años. Y Janiel me dijo, no te quiero, eres mala. Wow, qué fuerte.
no te quiero, eres mala, todavía lo recuerdo. Y cuando me dice así, la propuesta, mami me llamó en la mañana y en la tarde me hicieron la propuesta. Y yo le dije al Señor, yo necesito una respuesta tuya, porque mis hijos van a crecer sin educación. ¿Pero era cristiana ya? No era cristiana. Ni siquiera sabía que Señor. No, yo conocía de Dios, iba a la iglesia católica. Tú sabes que desde siempre el Dios que uno siempre conocía. Y le dije, dime qué debo hacer. Wow. Y recuerdo, Joana, que regresé con un bulto roto, con mi ropa mojada, a la casa de mi madre. Y cuando yo llegué, mami me recibe con los brazos abiertos, eso sí. Pero tuve que durar un tiempecito donde mi mamá con mis hijos. Donde tú sales de tu casa y tú lo que dices, yo no quiero volver a mi casa, porque ya yo soy independiente, tengo a mis hijos. Hay una casa al lado de mi madre y yo empiezo a pedirle al Señor que me dé esa casa. Yo no tenía trabajo, yo no tenía cómo darle de comer a mis hijos, yo estaba sin 5 centavos en el bolsillo. Y ese día me levanté. Hay una persona que yo debo mencionar que lamentablemente no está con nosotros, partió hace mucho tiempo, Bacho. Creo que tú lo conoces. Claro que sí. Él me dijo, no te preocupes. Yo también tengo cosas que agradecerle a Bacho. Yo también. No te preocupes, me dijo, que ni tú ni tus hijos van a pasar hambre. Mientras yo tenga aquí este lugar, él vendía comida, ni tú ni tus hijos van a comer. Y yo, Joana, llegaba todos los días a las 11:30 a llevar a mis hijos a comer, pero yo no comía. Tanto así que provocó en mí una gastritis aguda, una descomposición de salud enorme, pero yo el hecho de ver a mis hijos comer, para mí era tan lindo. Y él me decía, pero come tú. Yo le decía, no, está bien, porque tú tampoco puedes mantenerme a mí. Yo te agradezco que le dé a mis hijos. Y me recuerdo que mi abuela me regaló una cama cuando mi abuelo y mi abuela se casaron. Santo Dios. Y con esa cama, que era una cama vieja, me mudé al lado de mi mamá. Y yo dormía en el suelo, Joana. Los ratones me pasaban por encima. Santo Dios. Pero eso formó mi carácter. Formó ese carácter que hoy yo puedo decir que es la mujer que estoy aquí. El Señor me hizo salir del lodo cenagoso, de una situación tan difícil de depresión, de baja autoestima, de identidad, y me hizo saber que yo valía tanto. Por eso, cuando mi actual esposo, el cual bendigo en el nombre del Señor, decidió acercarse a mí, yo no quería casarme. Yo le dije, yo voy a ser madre soltera, yo no quiero a nadie en mi camino. Ese idioma lo conozco porque era el mismo que yo decía. Yo no quiero a nadie en mi camino. Entonces empecé a cobrarle una deuda a él que él no me debía. Wow. Esa deuda era que lo trataba mal. Para mí él lo hacía mal todo. Todo lo que yo había pasado con la otra persona, yo entendía que él también lo iba a hacer conmigo. ¿Pero se unieron siendo cristianos o no, antes? Nos vimos antes. Bien. Nos vimos antes. Lo del evangelio fue algo tan bonito. Después que Dios me da mi nuevo matrimonio, me da a mis hijos mi estabilidad, mi mamá empieza a decirme que esa persona no es para mí. Me caso, junto con él, empiezo a hacer mi vida. Estando viviendo juntos, yo fui la que empecé a tener la necesidad del Señor. Yo le dije, yo necesito conocer de ese Dios que todo el mundo habla. ¿Quién te predicó? Me predicó una persona, yo detrás de una pared. ¿Cómo? En la casa de Susana hay una pared, ellos tenían un culto. Sí, porque ustedes viven cerca. Sí, y yo me senté en la parte de la calzada. Sí. A Linda, sí, verdad, a escuchar. A mí nadie me vio. Santo Dios. Yo sí escuché el mensaje de Dios. Nadie te vio, Dios te vio. Dios me vio, sí. Amén. 3 días, y al tercer día yo entré al patio de Susana. Qué lindo. Y yo dije, yo quiero ver eso. Y empecé a decirle a mi esposo, yo necesito conocer del Dios al cual todo el mundo me está hablando. Yo necesito abrazarlo, yo necesito recordarle de cuando yo estaba niña,
que intentaron en un momento determinado abusar de mí, que gracias a Dios no lo lograron, pero cuando lo intentaron, yo me recuerdo que le decía, tú sabes que tú eres mi papá. Y yo hacía sueños con un hombre muy diferente. Y me acostaba temprano porque yo sabía que ese hombre toda la noche me iba a visitar, siendo niña. Pero era una forma de buscar la paternidad, de buscar a alguien que me amara, que me diera el cariño que yo buscaba en mi papá. Y Johanna, ese día que empecé a buscar, incluso empecé yendo a la iglesia católica, vi en el espíritu, Todo le pasa todo por eso. eso escoge. Y ese día Dios marcó mi vida. Y recuerdo que había una marcha en la mata, y ahí yo me fui en esa marcha y le hice ver a todo el mundo que yo quería conocer al Cristo verdadero, al Cristo que iba a cambiar mi vida, que me iba a dar tantas cosas. Y lo bueno de todo esto, Johanna, es que hizo un cambio tan especial conmigo que hoy yo tengo una identidad que no la cambio por nada, una identidad tan especial que yo puedo ver en las demás personas lo que en mucho tiempo yo no vi en mí. Aleluya. Las cualidades, el potencial, la capacidad, la entrega, el amor, el ingenio, todo eso que yo no veía en mí, yo hoy lo puedo ver porque Jesucristo llegó a mi vida y a mi corazón y me ha cambiado el lamento en baile a una magnitud, mira Johanna, una magnitud tan grande que yo no puedo explicártelo con palabras. Por eso me paro delante de tantas personas, puedo elevar mis manos, puedo decir, Señor, gracias por lo que estás haciendo. Y le digo muchas veces, Señor, tú estuviste conmigo, me libraste, me sanaste, me hiciste tantas cosas conmigo que hoy yo las reconozco. Aleluya. Amo lo que Dios ha hecho de mi vida. Por eso le llamo mi diseñador perfecto. Wow. Tengo un libro que estoy escribiendo de todo eso, del diseño que yo soy en Él. Y eso me gusta. Amo lo que soy en Él. Porque lo que era antes de Él era alguien temerosa, con mucho miedo. Pero ahora no, Johanna. Ahora yo amo todo lo que Él ha hecho en mi vida. Aleluya. Qué lindo, qué lindo. De verdad que nosotros no tenemos palabras. Para expresar, no tenemos palabras para poder decirle al mundo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo quiero que tú finalmente le dé un mensaje a esas personas que me están viendo ahora en estos momentos. Vamos a tener una segunda parte, porque llegamos hasta el momento, ¿verdad?, de la transformación, de la conversión, pero muchas personas piensan que cuando llegamos al Evangelio también llegamos al crucero del amor. Piensan que ya todo, ¿verdad?, todo se solucionó. Pero yo siempre digo que la diferencia de nosotros cuando estamos en el Evangelio, que cuando estamos fuera, es que nosotros sabemos que tenemos abogados, aleluya, que intercede por nosotros. Amén, así es. Todo el tiempo. Cuando nosotros no teníamos identidad, reconocemos y sabemos que tenemos una identidad. Cuando nosotros no teníamos a quién acudir, ya nosotros sabemos que tenemos a quién acudir, y eso cada día nos mueve a seguir caminando hacia su propósito de manera firme. Entonces, ¿qué podemos decirle finalmente a esas personas que nos están viendo en estos momentos y que tú entiendes que puede impactar su vida? Un mensaje final para ellos. Hay algo especial que quiero decirte en este hermoso día, y es que cuando tú te encuentras con Jesús, lo primero que Él hace contigo es darte una identidad, y que esa identidad te hace caminar segura en estos caminos tan difíciles. Y cuando yo tuve esa oportunidad, Jesús empezó a transformar mi corazón, empezó a sanarme, empezó a entregarme tantas cosas de valor. Yo quiero decirte en este momento que busque la oportunidad de encontrarte con Él, porque el único que da el verdadero valor se llama Jesucristo. Él cambió mi vida y la cambió de una manera tan especial. Me hizo entender que yo valía mucho. Cuando el hombre decía, tú no sirves, tú no eres capaz, tú no tienes nada que dar,
hasta aquí llegaste. Entonces el Señor me sostuvo de sus manos y me dijo, tú puedes, tú tienes valor, tú eres una mujer entregada, tú eres una mujer que tiene la capacidad para hacer las cosas. Y es importante que tú reconozcas el valor que tienes en el Señor. Es importante que tú entiendas que ni un hombre, ni una mujer, ni tu mamá, ni tu papá tienen la capacidad de formar lo que ya Dios creó en la eternidad. Cuando tú reconoces quién tú eres en Jesús, entonces tú empiezas a tener un valor especial y tú empiezas a caminar conforme a su voluntad. Yo tuve que ser quebrantada, tuve que ser procesada, tuve que chocar con el espejo y chocar conmigo misma para poder entender que mi valor no me lo daba un hombre, que mi valor no me lo daba una mujer, que mi valor me lo daba Dios. Pero tuve que pasar por situaciones muy difíciles por las cuales yo sola no podía salir. Pero ese día que encontré al maestro, él me dijo, conmigo tú puedes. Y tuve que transformar mi vida y empezar entonces a dejar cosas del pasado. Perdoné a mi papá, lo amo con un amor que ustedes no se imaginan. Y alguien me decía, ¿cómo tú puedes perdonar a alguien que te ha dañado tanto? ¿O cómo tú puedes recuperar el tiempo perdido? Yo le decía, si Jesús me perdonó a mí todas las faltas que yo tenía, ¿por qué yo no puedo perdonarle a mi papá todo lo que faltó? Y yo hoy he recuperado el amor de mi papá. Pienso, siempre estoy pendiente a él, siempre estoy amando y buscando la forma. Perdoné al padre de mis hijos, el cual me dañó por muchos años. Porque cuando Jesús llega, Él te transforma y te hace entender que ya no eres tú, que ya no vives tú, que ya el pasado no tiene nada que ver contigo. Entonces, si tú has encontrado el amor de Jesús, Él hará contigo lo que hizo conmigo, transformar mi vida, cambiar mi existencia y traer luz a este corazón que estaba ennegrecido, perdido en la oscuridad y que no encontraba una salida. Hoy tengo una familia estable por la gloria y la honra del Señor. He pasado situaciones con ellos, pero a la manera de Dios. He entendido que Él me ama. He visto a muchas personas acercarse a mí y ver en mí las cualidades que Dios había puesto, que yo no veía. Así que lo único que te digo es que sí se puede, que Jesús siempre llega a tiempo y que si Él transformó mi lamento en baile, lo puede hacer contigo. Amén y amén. Vamos a orar entonces para despedir este espacio. Te voy a dar el privilegio de que haya la oración de cierre. Aleluya. Aleluya. Amantísimo Dios, te damos toda la gloria, toda la honra, toda exaltación. Gracias por este maravilloso momento. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias, Padre eterno, por la libertad, por el amor, por la paz, por la armonía. Gracias por lo que has hecho con este corazón y con el corazón de Joana. Gracias por las mujeres que van a ser transformadas. Gracias por esas mujeres que hoy quizá caminan en oscuridad. Quizás esas mujeres que hoy no entienden ni reconocen su valor, pero que hoy yo le estoy diciendo que sí, que hay alguien especial, que tiene un valor sobrenatural. Padre, yo te pido por ella, yo te pido por sus corazones, yo te pido, amantísimo Rey, que puedan ella entender y comprender que hoy es el momento, que este es el día de aceptar a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Él transforma y lo que da, lo da bueno. Gracias, Padre amado, por cuidarnos. Gracias por darnos la estabilidad. Gracias por sacarnos del lodo cenagoso. Y gracias por hacer de nosotros lo que somos en este día. Hoy yo puedo caminar en libertad. Hoy yo puedo levantar mi cabeza con orgullo, porque lo que hiciste conmigo en el pasado ha hecho de este presente algo maravilloso. Gracias, Señor, porque yo sé que en este momento tú tocas los corazones de aquellas mujeres, Dios del cielo, que se han sentido menospreciadas, que han sentido que no tienen el arte de hacer las cosas. Yo te invito a que eso que Dios puso en tu corazón, tú lo pongas a trabajar para Él. Y cuando tú le pones a trabajar para Él, Él paga. Y la paga de Él es buena. Así que yo bendigo este espacio. Yo bendigo la vida de cada uno de los que toman parte en este lugar. Señor, gracias, porque en el nombre de Jesús, yo sé que desde ahora y para siempre, tu amor y tu misericordia estará siempre rebosando este lugar. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús.
Amén y amén.